Muy bien, muchas gracias. Excelente, hermanos. Buenos días para todos. Que el Señor derrame su bendición abundante en la vida de cada uno de los que estamos cada mañana participando de estos momentos de crecimiento espiritual. Eh, Bien, vamos a iniciar esta mañana. Siempre me gusta agradecer a Dios, así que vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias te damos por la nueva oportunidad que nos das esta mañana, por el don maravilloso de la vida. Queremos tomar este espacio, este tiempo, Señor, para entrar en comunión contigo, en comunión con los hermanos también. Acompáñanos al hacer la reflexión de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuamos esta mañana con nuestra serie de reflexiones. Esta mañana se titula El privilegio de hablar con Dios. Una de las cosas más maravillosas, hermanos, es la comunicación. Eh, es, este es el medio que Dios nos ha dejado para que interactuemos. Hay muchos métodos para comunicarnos, no necesariamente a veces tenemos que proferir palabras, pero eh, cuando hablamos o cuando escuchamos, entonces el proceso de la comunicación se da. Aunque a veces quizás no hablemos, podemos usar gestos, ademanes y podemos percibir alguna comunicación. Eh, Dios, hermanos, Dios nos habla. Dios está interesado en hablarnos a nosotros y tiene muchas maneras para hacerlo. Así dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, que Dios en el pasado habló muchas veces y de diferentes maneras a nuestros padres. Y en este tiempo sigue hablando a través de Jesús. Así que Él nos habla, pero también usa la naturaleza para hablarnos. Usa la revelación de su providencia para hablarnos a nosotros también. Y usa la influencia poderosa del Espíritu Santo también para hablarnos. Quisiera mencionar un salmo que es muy conocido dentro del mundo cristiano y es el Salmo 19. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Sin embargo, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es interesante que el salmista aquí menciona cómo el interés de Dios es hablarnos. Dios quiere eh, ser escuchado. Dios está interesado en que nosotros inclinemos nuestros oídos y escuchemos su voz. Y ese salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, es decir, el ambiente natural deja oír el gran amor de Dios, la, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Pero después dice: no hay un lenguaje ni palabras para que se oiga su voz, es decir, hay mucha forma y quizá cada uno de nosotros tenga una forma diferente de percibir y escuchar la voz de Dios. Lo que sí es cierto es que el versículo 4 de ese salmo dice: por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo ha dejado oír sus palabras. Es decir, no hay excusa, no hay excusa para que alguien diga yo no sabía. De alguna manera, Dios ha hecho provisión para que sean oídas sus palabras. Este, la intención de Dios es atraer nuestra mente y nuestro corazón hacia Él para que podamos meditar en su bondad, en su misericordia. Este, Hay una declaración que hizo el profeta Isaías en el capítulo 44 y en el versículo 3. Allí el Señor dice: porque yo derramaré aguas
sobre el sequedal y ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, detrás de la, del deseo de Dios, del deseo grande y poderoso de Dios de que escuchemos su voz, está la intención de bendecirnos, está la intención de que cada uno de nosotros pueda ser transformado y reciba la bendición de Dios. Miren qué palabras, qué promesas maravillosas. Derramaré agua sobre el sequedal. Es decir, hay una condición carente, hay una condición paupérrima espiritualmente hablando, hay sequedad, no hay abundancia, hay necesidad. Y Dios dice, pero yo voy a derramar agua, voy a derramar bendiciones. Y para la figura que usa es ríos, es decir, abundancia, dice ríos sobre la tierra seca. Pero ¿de qué está hablando? ¿Solo de cosas materiales? No, en realidad está hablando de la mayor necesidad del hombre, eh, la necesidad de tener la presencia de Dios en su vida. Dice, mi espíritu derramaré sobre vosotros, sobre vuestra descendencia, dice, y mi bendición. Hermanos, porque usted puede creer y sentir que necesita cosas en esta vida. Y de repente se puede esforzar, puede hacer todos los esfuerzos para adquirir cosas y hasta decirle al Señor en oración, Señor, dame cosas, dame esto, dame lo otro. Pero aquí dice Dios, mira, entiende que tu mayor necesidad es que derrame mi espíritu, mi bendición sobre vosotros. Por eso, hermanos, en ese libro, El Camino a Cristo, en la página 69-70, dice que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y no es que Dios necesite esto, es decir, no es que Dios necesite que nosotros le estemos orando, pidiendo para Él saber cuáles son nuestras necesidades. Más bien dice este párrafo, con el fin de capacitarnos para recibirlo, la oración no baja a Dios, más bien nos eleva a nosotros a Él. Entonces, hay toda una dinámica. Dios nos habla, pero Dios espera que nosotros le hablemos también, le escuchemos. Un día, este, los, Jesús estaba en un programa de oración y los discípulos lo escucharon. Quiero que busquen San Juan 11, versículo 1. Este, y surgió la gran necesidad en la mente, en el corazón de los discípulos, de orar. Y le hicieron un pedido a Jesús. San Juan capítulo 11, versículo número 1. Dice así que Jesús estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan le enseñó a sus discípulos. ¿Qué era? Que no sabían orar, no sabían eh, hablar con Dios, no sabían si es que ellos eran ignorantes respecto a las cosas espirituales. Hermanos, la verdad es que a veces nosotros mismos no sabemos orar, a veces no sabemos pedir, a veces no pedimos lo que es necesario, pedimos cosas que a veces nos van a destruir, que nos van a alejar de la misma presencia de Dios. Y a veces en nuestra necedad, en nuestra ignorancia, a veces en nuestra inconsciencia, pedimos a Dios cosas que no necesitamos. Entonces, es necesario aprender a hablar con Dios. Y los discípulos lo dejaron claro. Claro, los discípulos disfrutaban estar en la presencia de Jesús y cuando veían cómo Jesús se conectaba con su Padre, con el cielo, se sintieron aludidos, impelidos, y dice, Señor, enséñanos a orar. Es decir, no sabemos orar, pero vemos que tú disfrutas tu comunión con Dios. ¿Cómo es tu experiencia cuando oras? ¿Disfrutas hablar con Dios?
has aprendido a hablar con Dios, has aprendido a escuchar, porque a veces, hermanos, nosotros no hemos aprendido a escuchar. A veces no hemos aprendido porque estamos corriendo, porque estamos en el bullicio, porque estamos atareados, hermanos, porque a veces no hemos hecho la disciplina para estar en la presencia del Señor, porque a veces creemos que estar en la presencia del Señor es mientras yo estoy corriendo, mientras estoy haciendo, pero el Señor dice, está quieto, quédese quedito, siéntese un ratito, medite, concéntrese. Este, es necesario. Y ese fue el gran pedido de Jesús, de los discípulos. Jesús, enséñanos a orar. Nosotros no sabemos, pero queremos aprender. Y hermanos, fue así como se dio la instrucción del Padre Nuestro, que ustedes lo conocen muy bien, cuando Jesús les dijo, bueno, ustedes tienen que orar así. Y la primera impresión del Padre Nuestro es esa, Padre Nuestro. Aunque a veces pensamos que Dios es el Dios de mi vecino, Dios es el Dios del hermano en la iglesia. A veces vienen hermanos y dicen, pastor, ore usted porque usted Dios lo escucha. Ese es un concepto equivocado. Dios nos escucha a todos, es decir, todos podemos hablar con Dios. Por eso Jesús dijo, Padre nuestro. Este, y el reconocimiento de Dios, de su santidad, es muy importante. Dice, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Es decir, hay un respeto, hay un deseo ferviente de reconocer en Dios su santidad. Y cuando oramos debemos tener la claridad que nos estamos acercando al Creador, al Dios del cielo. Por eso Jesús enseñaba, dice, cuando usted ore, no sea como los hipócritas, no sea como aquellos que se paran allá para que la gente los vea, porque las intenciones de ellos no es hablar con Dios, sino son otros. O, o como cuando Jesús dijo, y cuando ores no uses palabrerío, es decir, no pienses que por eso va a ser oído. Tienes que concentrarte, tienes que estar atento, y a veces quizás no es mucho lo que te dice, pero el espíritu puede estar conectado con el cielo. Y ahí Jesús dice, mire, si usted ora correctamente, entonces debe entender que cuando usted ora, debe permitir que la voluntad de Dios sea en su vida, así como se hace en el cielo y en la tierra. Usted tiene que permitir que la voluntad de Dios, pero es que a veces no queremos la voluntad de Dios, a veces lo que queremos es mi voluntad, lo que yo quiero. Y a veces nos enojamos, nos ponemos como un niño berrinchoso delante de Dios porque Dios muchas veces no hace, no contesta como yo quiero. Y, y el pensar de los discípulos, nosotros pensábamos que muchas veces ese pensar está en nuestro corazón. Uy, yo pensaba que Dios iba a obrar diferente, yo pensaba que Dios iba a cumplir mi capricho, yo pensaba que Dios iba a hacer lo que yo creía, pero pues no es así. En en esa oración modelo Jesús dice, pues debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios. Y solamente después de eso estamos listos para pedir las bendiciones de Dios. Solamente después de reconocer en Dios su santidad, su voluntad que es buena y es perfecta, como dice el apóstol Pablo. Solamente después dice, danos pan para cada día. Es decir, no le dice, dame pan para toda la semana, porque Jesús dice, tienes que, si tú ves, si tú confías en Dios y estás eh, conectado con Él, debes saber que Dios va a proveer para cada día. No tienes que estar preocupado, no tienes que estar angustiado, porque, hermanos, a veces oramos a Dios con una angustia. Un día de esto yo estaba visitando a alguien y le digo, vamos a cambiar la forma de orar. Digo, vamos a dejar de orar por este momento angustiados, diciendo, Señor, Señor, Dios que yo necesito. Digo, vamos a cambiar un momento, vamos a orar diciendo, Señor, te agradezco, Señor, te alabo. Señor, engrandezco tu nombre, reconozco que tú eres Dios, que tú eres fiel. Este, Señor, ayuda mi débil fe, ayúdame a confiar porque me cuesta percibir en ti un Dios poderoso, un Dios capaz de sostener, un Dios capaz de proveer. A veces me siento tan angustiado que pienso que yo soy el que tengo que resolver y entonces de esa manera es que oro con esa angustia en mi corazón. Y no
y no con una conexión, como dijo la cita que leímos, entendiendo que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios. A pesar de que usted pueda decirle al Señor, Señor, eh, que tengo un problema, pero yo sé que usted lo va a resolver. Es que tengo una necesidad, pero yo sé que usted va a proveer. Es que tengo una situación complicada, pero yo estoy seguro que usted lo va a ayudar a resolver. Esas son formas correctas. Y en el Padre nuestro Jesús añadió un elemento espiritual que es muy poderoso. Jesús dijo, y perdónanos nuestros pecados. Eh, Eso es un elemento importante de la oración. Hermanos, el arrepentimiento, la necesidad de gracia, la necesidad de perdón. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, acerquémonos con esas necesidades, hermanos. No solo es pedir, pedir, no solo es Señor, dame, dame. También hay que acercarnos a Dios con el deseo de que Él transforme nuestro corazón. Por eso el Padre nuestro dice, y ayúdanos a perdonar, dice, como tú nos perdonas a nosotros. Hermanos, en la oración hay elementos espirituales poderosos, elementos que llevan, que tienen que ver con nuestras mayores necesidades. Así que eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Por eso el escritor el profeta Isaías decía, voy a derramar agua sobre el sequedal, porque el Señor puede hacer eh, cambios. Alguien dijo que nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento y habla elocuentemente en nuestro favor, pero se necesita buscar del Señor. El Señor Jesús dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. El que pide recibe y el que busca halla. En Romanos capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice y hace una pregunta, dice, ¿cómo no dará también con él todas las cosas a los que le piden? ¿Cuánto dice? Todas las cosas. Hermanos, no hay límite. Eh, no hay falencias en el poder de Dios. Todo es posible. Entonces, nosotros tenemos que aprender a venir a la presencia de Dios. Y hay un elemento más que quiero mencionar en los 2 minutos que me quedan, y es la fe. Hermanos, la fe es elemental para que nosotros podamos hablar con Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, el apóstol Pablo dijo que el que se acerca a Dios debe tener algunas cosas, debe tener en cuenta. Número uno, dice, debe creer que Dios existe. Y número dos, debe ejercer fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe hacerlo así. Y Jesús lo dijo en Marcos 11:24. Todo lo que pidieres al Padre orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, hermanos, ahí hay un elemento muy importante. Cuando hablamos con Dios, no solo deseamos la bendición de Dios, no solo deseamos que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, sino que tenemos que aprender a creer por fe que Dios nos dará todo lo que es necesario para nuestra vida. Bueno, tengo que finalizar esta mañana, hermanos, y al finalizar, tengo solo para mencionar algunas promesas que son necesarias para nuestra vida. Este, eh, la perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para recibir. Debemos orar siempre, como dijo el apóstol Pablo. Debemos ser constantes en la oración. Debemos perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Debemos ser sobrios, dijo el apóstol Pedro, velando en oración. Y hermanos, debemos tener la seguridad que Dios nos habla, pero también debemos practicar, debemos hacer el hábito nosotros de hablarle a nuestro Dios. Permítame orar con ustedes esta mañana. Bendito Dios y Padre, gracias te damos porque por toda la tierra ha salido tu voz. Señor, porque no hay excusa, porque tú nos hablas, porque tú quieres, Señor, que nosotros escuchemos. Pero también, Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas maneras, formas de cómo hablar contigo. Y una de ellas, Señor, es la práctica de la oración.
Señor, la convicción, la seguridad que tú existes, que tú estás ahí y que podemos confiar en nuestra vida. Por eso que esta mañana, Señor, más que sentirnos agobiados, más que sentirnos desesperados, Señor, nos sentimos seguros, agradecidos, porque sabemos que tenemos un Padre amante, a quien podemos confiarle el diario vivir, a quien podemos confiarle todas nuestras necesidades. Por eso, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Por eso, Señor, queremos decirte que estamos confiados, nos sentimos seguros, nos sentimos protegidos, nos sentimos, Señor, bendecidos en tus manos. Por favor, Señor, oramos para que la promesa de Isaías 44:3 se cumpla en nuestra vida y ríos de agua viva fluyan en nuestro corazón. Que tu espíritu, Señor, sea derramado en abundancia y, Señor, podamos tener vida abundante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Tengan un feliz día.